Bienvenidos amigos. La campaña occidental de 1940, conocida como la Batalla de Francia, duró apenas 46 días. Aunque las fuerzas armadas francesas eran numéricamente superiores a las alemanas y sobre el papel incluso mejor, el enfrentamiento se decidió en pocas semanas. Se suele atribuir la derrota a la poca capacidad combativa de los soldados franceses, aunque a continuación veremos los que para mí son los tres motivos principales de la capitulación francesa, y que desde mi punto de vista excluye de responsabilidades a los soldados y oficiales de menor rango. La Francia de 1940, políticamente hablando, estaba más centrada en las luchas internas que en una fuerte cohesión frente a la amenaza que suponía la política expansionista germana. De hecho, en 1940, Francia ya estaba, sobre el papel, en guerra con Alemania. A pesar de ello, los líderes políticos estaban más centrados en discutir sus diferentes puntos de vista. Durante la Batalla de Francia, Paul Reynaud era el primer ministro francés y era partidario de continuar la resistencia, incluso en las colonias, si Francia caía. Pero acabó por ceder ante los ministros franceses, que eran favorables al armisticio, y acabó presentando su dimisión. El 17 de junio fue reemplazado por el vicepresidente Philippe Pétain. Pétain, por su actuación durante la Primera Guerra Mundial, era conocido como el vencedor de Verdún, por lo que disponía de una gran admiración. Aunque en 1940, con 84 años de edad y con la consecuente fragilidad física y mental que acompaña la edad, ocurrió algo semejante como con otro gran protagonista de la Gran Guerra, von Hindenburg, que con 85 años cedió ante las presiones políticas en 1933, también con una frágil salud. Los primeros actos del ahora manipulable líder Pétain fueron buscar un armisticio con los alemanes y ordenar el arresto de Génova. 5 días después, Francia se rindió oficialmente. No muchos meses después, Pétain no sería más confiable ni para los franceses ni para los alemanes. Las presiones políticas hicieron dimitir a un primer ministro que era partidario de resistir a toda costa y en todos los lugares posibles. Tras su dimisión, fue instaurado un hombre de frágil salud y que aceptaría una rápida rendición. A pesar de la inminente derrota militar francesa, la capitulación fue forjada entre la clase política del país. Hasta entonces, tanto Francia como Gran Bretaña, en este caso con Chamberlain, mostraron disponer de unos líderes políticos poco contundentes ante la llegada de uno de los mayores desafíos ocurridos en la Europa moderna. El liderazgo militar tampoco estaba en las manos más adecuadas. Desde 1933, el comandante en jefe del ejército francés era el general Maurice Gamelin, un oficial muy respetado, incluso en Alemania, y también veterano y héroe de guerra. Maurice Gamelin sufría de una grave enfermedad, cuyos síntomas incluían niveles deficientes de concentración, pérdida de memoria y otras dificultades cognitivas. Incluso mostró síntomas de paranoia. Con 68 años y con una delicada salud, quizás no era la persona adecuada. A pesar que intentó modernizar al ejército francés, no lo consiguió. Tras entrar en guerra en 1939, Gamelin, a pesar de su brillante trayectoria, vaciló en atacar a Alemania. Ya en 1940, y tras tan solo 8 días de combates con las tropas alemanas, fue destituido de su puesto. Como podéis ver, el liderazgo político-militar francés en 1939 y 1940 era frágil y hasta fácilmente quebrantable. Es aquí donde apareció la figura de De Gaulle, donde no entraremos a analizarlo, pero que acabó por convertirse en la figura carismática que contribuyó a la unificación francesa para luchar contra Alemania. Churchill inicialmente se burló de él, hasta darse cuenta que su figura era necesaria para llamar a la resistencia francesa. Para cuando Francia dispuso de la figura de un líder, el país ya había capitulado. Francia declaró la guerra a Alemania tras el inicio de la invasión de Polonia. Pero a pesar de unas escaramuzas iniciales, el frente occidental estuvo sin ninguna actividad destacable por casi 8 largos meses. Este tiempo fue llamado por los franceses como la Guerra de Broma.
tiempos de guerra, sin ningún combate. Si bien en el periodo inicial del conflicto y en plena movilización se mantuvo una tensión y una alerta elevada, si de algo se caracteriza el servicio castrense en tiempos de paz, es la rutina y el aburrimiento. Tras largos meses, y considerando que era una guerra de broma, seguro que las tropas habían rebajado su tensión y su estado de alerta. En el otro lado, sin embargo, hasta las tropas de menor rango de Alemania debieron reconocer que todos los preparativos indicaban que entrarían en acción de inmediato. Las tropas alemanas eran conscientes que iniciarían una gran campaña, mientras que las tropas francesas consideraban que parecía una guerra de broma. El 10 de mayo de 1940, psicológicamente, las tropas alemanas estaban preparadas para la acción, mientras que previsiblemente las francesas no se encontraban en tensión máxima para una campaña que se decidiría en pocos días. De las tres razones para la rápida capitulación francesa, la que veremos a continuación es la que más pesó en la campaña y la más conocida por todos. Los oficiales alemanes, planeando una moderna campaña, desarrollaron un plan para acercar a las tropas franco-británicas, que seguiría con la combinación de ataques con una alta concentración de carros de combate, aviación y artillería, la conocida como Guerra Relámpago. Los generales franceses y muchos británicos en 1940 no se habían dado cuenta de lo rápido que podía moverse un ejército mecanizado, incluso a pesar de ser seguido por infantería a pie y líneas de suministros tiradas por caballos. Alemania planeó engañar a las tropas aliadas, fingiendo que el ataque principal sería, como en la Gran Guerra, a través de Holanda y Bélgica. Sabiendo que los aliados abandonarían sus puestos y avanzarían sobre Bélgica para establecer un frente en este país, los alemanes avanzaron con el esfuerzo principal a través del bosque de las Ardenas. Alcanzando la costa y rodeando por completo a las tropas aliadas. Llegados a este punto, la derrota franco-británica era inevitable. Los oficiales franceses esperaban una posición fija similar a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, y a través de métodos obsoletos, con muy pocas radios y demasiados mensajeros. Si bien gran parte del mérito de la campaña recae en los oficiales alemanes que planearon la maniobra, también destaca la incapacidad de adaptarse de los altos oficiales franceses. El alto mando francés, si predijo que el avance alemán sería repetido nuevamente a través de Holanda y de Bélgica, podría, por ejemplo, haber planeado un contraataque al flanco alemán. Este es apenas un simple ejemplo hecho por mí y sin saber si sería factible. Pero cualquier otra alternativa podría haber sido planeada por el Estado Mayor francés. Sin embargo, los oficiales franceses se limitaron a repetir una maniobra realizada más de 2 décadas atrás y sin aportar ninguna novedad estratégica. Algo que demuestra que si la doctrina militar alemana había avanzado, la francesa no lo había hecho ni un poco. Para mí, estos son los mayores motivos de la rápida derrota francesa. La falta de liderazgo militar y político a la altura de las circunstancias, recalcando que la capitulación total fue fraguada entre políticos. Meses de inactividad que apenas hicieron que contribuir a la derrota. Y una novedosa estrategia alemana para la que los franceses carecían de una visión vanguardista. Es común ver comentarios cuestionando la valentía de los soldados franceses y su capacidad de combate, aunque personalmente considero que lucharon por un espacio de tiempo tan corto que es difícil llegar a una profunda conclusión. Por poner un ejemplo, y como ya publicado en las redes sociales, por el gran valor mostrado por los soldados franceses en la ciudad de Lille, tras su capitulación, se les permitió desfilar mientras recibían honores de las tropas alemanas. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y hasta pronto.